Por ejemplo, este diseño tiene un efecto 3D, que sería este objeto de acá. ¿Ven? Si yo borro el hueco que tiene dentro, se va a distinguir de mejor manera. ¿Ven? ¿Cómo se logra este efecto? Y cómo escoger correctamente los motivos. Si nosotros queremos hacer este tipo de efectos, pues simplemente sería dibujar con la herramienta relleno complejo. Cualquier forma, sea un triángulo, un círculo, un ovoide, no tiene demasiada importancia. Lo que sí tiene importancia es saber elegir el patrón de relleno motivo. Es este objeto. Le hacen clic y ya tendrían automáticamente los motivos. Pero tienen que saber elegir. ¿Por qué? Porque hay algunos objetos que los motivos son muy variados. ¿En qué sentido? En el término de puntadas. Cuando nosotros elegimos motivos, créanme que la variedad es brutal. O sea, las puntadas de verdad varían demasiado. Por ejemplo, este tiene 7000, este tiene 4500 y este tiene 1400. Este solamente tiene 1400 y este ya también tiene 7200. ¿Ven? Es como entre 7000 se pasa a 1000, de 1000 a 4000 y de 4000 a 5000 y así sucesivamente varía. Se podría decir que el promedio entre 1400 y 7200 sería unos 4000 por ahí. Y hay tres motivos que usan 4000, entonces tienen que elegir los motivos que no tengan ni poca puntada. Bueno, si es poca puntada y es un efecto bonito, muy bien, de verdad, me alegra que hayas encontrado un buen motivo. Pero si es un motivo que tiene demasiado, o sea, saca tus pruebas, saca 3, 4 copias. Y si hay algún motivo que ya se está excediendo en puntadas, te recomiendo no usarlo. Pero si aún así quieres, pues puedes probarlo. Lo que sí recomiendo es hacer clic acá, miren. Esta opción siempre lo he enseñado, pero creo que acá se vuelve se vuelve necesario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un motivo? Que las esquinas, para intentar equilibrarse, se podría decir que a veces crea puntadas que son pequeñísimas. ¿Ven? Por ejemplo acá. Como que se junta, entonces las puntadas tienden a eso, ser muy pequeñas. Entonces, para desaparecer o solucionar ese problema, nosotros tenemos que hacer clic a diseño, eliminar puntadas pequeñas y subir este valor a 6. Por eso no aparecen las puntadas pequeñas, porque este diseño ya tiene a 0.6. Pero si yo abro esto en una nueva ventana que tiene una puntada mínima de 0.3, miren lo que va a pasar. Acá sí se va a notar. ¿Ven? Esta puntada es muy pequeñita, la de acá. Acá también seguro va a aparecer otra. Miren, ve acá. En el anterior, como que ese objeto de la parte de la estrellita, ven, la he eliminado. Pero en este objeto es lo mismo, ven. Solo que acá lo hace puntadas rectas y acá hace como una puntada innecesaria, que sería estos objetos. Y esto normalmente es un problema común en todos los motivos. ¿Por qué? Porque los motivos tienen un límite y cuando choca ese límite tienden a crear puntadas pequeñas para conectar a los otros objetos. Y para solucionar eso nos vamos a diseño, eliminar puntadas pequeñas y esto lo dejamos en 6 o 5. Si a veces varía demasiado, yo recomiendo cambiarlo a 6. Pero entre 6 o 5, como mínimo 0.5. Si ya quieren jugar con puntadas un poco más grandes, 0.6. Si son diseños grandes, hasta 0.7 pueden subirlo. Pero eso yo recomiendo hacerlo de inicio. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas dibujando, vayas viendo que algunos objetos van a desaparecer. Y vas a decir, ok, acá estoy creando una puntada pequeña. Entonces tengo que tener más cuidado con ese objeto. Eso sería en la cuestión de motivos. Tienen que tener muy en cuenta el valor de las puntadas. Las puntadas les aparece al costado. ¿Ven? 4600, 6900, 1400, 5400 y 4500. Ok, hacemos una media. El máximo tiene 6900, casi 7000. Y el mínimo tiene 1400. Entonces la media sería alrededor de 3000 a 4000. Tengo que elegir uno que tenga 4000 para que no me gaste demasiada puntada y no me esté saturando demasiado el relleno. Ahora, los valores que tienen. Si te das cuenta, siempre a la hora de elegir un motivo nos aparecen estos detalles. Que dice tamaño en X, tamaño en Y. Esto es para deformar. O sea, por ejemplo, si lo pongo en tamaño en X, ¿ven? Hace que lo distancie más.
en el sentido del eje X, que el eje X, otra vez lo explico, el eje X es así es como funcionan los vectores en Willcom. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces este sería el punto 0. Entonces tienes que tener cuidado. Si dije en el eje X es para los costados. Si hacemos anticlic al motivo podemos ver sus valores. Ahora, ¿para qué sirve este candadito que tiene el costado? Voy a agrandar un poquito más esto. Miren, tiene un candado. ¿Para qué sirve? Esto es para juntar el X y el Y, para hacer los objetos de forma proporcional. Por ejemplo, si yo agrando, para que se ordene de forma proporcional, ¿ven? Pero ¿qué pasa si yo desactivo? Solamente se mueve en el eje X, que sería el apartado de los costados. ¿Ven? Se extiende y se contrae. Pasa lo mismo con el eje Y. Se extiende hacia arriba y se contrae cuando disminuyo ese valor. Entonces de esa manera tú puedes crear otros patrones que no necesariamente sean iguales a este objeto. Sería cuestión de jugar. Pero otra vez, siempre viendo el número de puntadas que no se exceda, de que se sobrepase de los límites. Y no crear puntadas pequeñas, pero el término de las puntadas pequeñas se podría decir que ya lo solucionamos con la herramienta de diseño eliminar puntadas pequeñas. Entonces lo único que tenemos que tener cuidado es no sobrepasar en términos de puntada. Quiera o no quiera, gasta más tiempo y hay gente que pues que no paga lo suficiente, ¿no? Ahora, ese sería todo. El motivo 2 pues es para aumentar otro motivo, ¿ven? Para intercalar entre motivo y motivo. No lo recomiendo sinceramente, pero si quieren usarlo pueden probar y experimentar. Funciona lo mismo, solo que aumente otro motivo y sería cuestión de que actives o desactives para aumentar los valores, ¿ven? O simplemente lo activas para trabajarlo en forma proporcional. No me gusta en lo personal, pero creo que alguien puede crear algo interesante si sabe utilizar las formas. Ahora, en cuanto a este objeto que donde dice espaciado, es justamente, ¿ven? Es el espaciado entre objeto a objeto. Si subimos el valor se espacia más y si no, pues normal. Y el otro es la fila, que sería más que nada para ver lo de arriba. O sea, si el otro es para el costado, el espaciado, el otro se podría decir que es el espaciado hacia arriba. El desplazamiento pues es entre figura y figura. Por ejemplo, esto yo lo puedo combinar, lo puedo transponer encima. Simplemente sería cuestión de mover. No, creo que no. Esto no. Esto es simplemente para hacer un movimiento. Es como para que se traslade. Para hacer otro tipo de figura. Por ejemplo, cuando yo lo dejo en 0, es como todo está en línea recta. Trabaja de esta manera. ¿Ven? Como que todo está en líneas paralelas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo hago clic al objeto? Y me voy anticlic otra vez para ver las propiedades. Y con el desplazamiento puedo mover. ¿Ven? Puedo hacer que ya no se vean tan para abajo, sino empiecen a moverse hacia los costados. Y la rotación pues es como cuando hacemos una rotación de la letra y le inclinamos para el otro lado. Mover ese motivo. Esos serían los valores de los rellenos motivos. ¿En qué caso se usan los rellenos motivos? Yo lo uso en términos de fondo. Cuando yo quiero utilizar un fondo y quiero, por decir así, ser creativo, sería cuestión de crear, poner una base tatami, o simplemente mejor no lo ponen una base, porque si quieren ahorrar puntadas, pueden usar un motivo. ¿Por qué? Porque hace que pareciera que estamos rellenando el fondo y estamos gastando menos puntadas porque son puntadas más abiertas con formas más bonitas. Hay un montón que pueden experimentar, pueden probar, pero tienen que tener mucho cuidado con las puntadas pequeñas, que ya lo solucionamos, o con la excesiva cantidad de puntadas, porque hay motivos que inclusive gastan más que los rellenos. ¿Por qué? Si los rellenos están metidos en todo lado, o sea, lo rellenan todo, pero hay motivos que simplemente pareciera que se entrecruzan y a veces gasta más. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado. Ese sería el efecto motivo, ¿eh? Y si queremos modificar el efecto pandeo 3D, pues simplemente es hacer clic a esta opción que dice 3D. ¿Ven? Y ya tendríamos el efecto 3D. Si aplasto la tecla H para modificar, puedo hacer el círculo más pequeño
¿Ven? Y puedo modificar el 3D, lo puedo llevar. Lo mismo acá, hago el 3D y ven, puedo modificarlo con la tecla H. ¿Para qué? Para ver los límites. ¿Ven? Ya tenemos el efecto 3D. Es como si sobresaliera. Pero otra vez lo repito, tienen que tener mucho cuidado. No es usar por usar. Tienen que saber en qué casos. Yo no lo he usado mucho. Lo uso para fondos, pero para rellenos, ese tipo de cosas no. Yo vi un diseño también de un chico que lo hizo para resaltar el término de lunas, soles. También uno que hizo una Blancanieves, creo, para resaltar la parte del pecho, uso ese tipo de efecto. Entonces, tienen que probar con esas herramientas, tienen que experimentar, pero es simplemente hacer clic acá, que tiene dos funcionalidades. Y las funcionalidades serían estas, ¿ven? Acá otra vez, aplasto la tecla H y puedo ver el círculo. Este círculo es el pandeo. Acá también aplasto el 3D, aplasto la tecla H y con la tecla H puedo modificar el círculo, hacerlo más pequeño, más grande, poder crear este motivo. El efecto pandeo tiene más opciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, el efecto pandeo no solamente va hacia afuera, también tiene, si yo le hago anticlic, dice pandeo 3D, ¿ves? Y globo afuera, globo adentro. El globo adentro en lo personal no me gusta mucho. Me gusta más el efecto cuando excede, como si sobresaliera, pero si también lo pueden invertir. Y el otro sería el efecto perspectiva, que es como modificar este punto. ¿Ven? Hacer una perspectiva, o sea, hacer por ejemplo acá un poquito pequeño y acá un efecto grande, que sería como una pared, un 3D, un piso. Entonces podemos decir que acá se va a acumular y acá se va a expandir, ¿ves? Eso también se puede ver bonito en el término de pisos, ese tipo de cosas, aunque no lo utilizaría así, yo lo utilizaría más como algo como esto. ¿Ven? Entonces es cuestión de creatividad.